¿Qué tal, chicos y chicas? Bienvenidos a la parte 3 de esta clase 3. Pues el anterior no pude terminar porque de pronto se cortó el video, pero bueno, retomo un poco en lo que estaba. Les estaba explicando, terminando de explicar esta diapositiva que tiene que ver con la construcción del organizador de antecedentes y consecuentes en relación a la problemática, en este caso, del uso y consumo de drogas legales e ilegales en adolescentes. Estábamos en esta temática. ¿No? Habíamos visto un poco los antecedentes, como les decía, hay varios, pero les he mostrado los que son más frecuentes en los diferentes estudios y también estaban los consecuentes. Lo que me parece importante ahora resaltar es por qué hablamos de antecedentes y a qué se refiere con consecuentes, ¿no? Pues los antecedentes vienen a ser aquellas variables, aquellos factores que van a predisponer para que un adolescente pues consuma drogas, ¿no? Y termine siendo parte de la problemática. Por ejemplo, pues como les decía, puede ser que este adolescente viva en un contexto familiar donde hay violencia y al mismo tiempo tiene unos padres, una madre, un padre y madre que de pronto pues tiene un estilo de crianza más autoritario o de repente al mismo tiempo pues alguno de ellos tiene un consumo problemático de alcohol y puede ser que al mismo tiempo el adolescente, pues, por, por parte de este contexto, parte de estas variables que pueden asociarse, puede terminar impactando en su nivel de autoeficacia, teniendo pues la autoeficacia pues disminuida y empieza entonces a sentir que tiene que buscar ciertas vías, estrategias para poder afrontar esta situación conflictiva que vive, ¿no? Porque sabemos que si estamos hablando de un ambiente en donde hay violencia, en donde tenemos estilos de crianza autoritarios, pues va a haber mucha ira, mucha cólera y cómo se maneja eso, pues, ¿no? Y eso es una parte, otra parte es que obviamente esto le va a causar tristeza y va a impactar de alguna u otra manera, pues, al final en una serie de aspectos de su vida. Por eso es que esto puede hacer que derive en un consumo de riesgo de algunas drogas. Puede empezar de repente por el alcohol, pues claro, en las fiestas que hay en el colegio, pues empieza a consumir un poco y de ahí ve que no le gusta un poco cómo uno se siente después que toma alcohol, entonces empieza a hacerlo más frecuente porque siente que ahí la pasa bien y en su casa, ¿no? Entonces vamos a ver cómo se vive esto mejor tomando alcohol. Y si vemos que si nuestra madre o padre lo hace, pues porque yo también lo hago, ¿no? Entonces ahí se combinan una serie de variables que hacen pues que finalmente este adolescente se enganche y él empiece a encontrar el gusto de empezar a consumir alcohol. Pero no solo se queda en eso, sino que de pronto pues viene alguien que le invita un poco de marihuana, le dice pues no, esto no va a pasar nada, que es para que te amplíe un poco la creatividad, no sé. Por diferentes razones uno lo prueba porque también se siente pues que está en todo el momento de experimentar y como uno se siente también poderoso cuando es adolescente, ¿no? Que a uno no le va a pasar nada. Lo prueba y entonces ya no solo es alcohol, sino también es marihuana. Y así empieza a encontrarle el gusto más a estar bajo los efectos de estas drogas, ¿no? Siente que así la pasa mejor y hay que pasar más tiempo así, ¿no? Y de ahí puede engancharse ya con otras drogas porque empieza a ver que eso le funciona, ¿no? Empieza a sentir un ligero bienestar, entonces eso prefiere a pasarla a sentirse mal, ¿no? Entonces eso es un poco, a grandes rasgos, un poco como uno podría ver una serie de cadena de variables que se asocian para que un adolescente o un adolescente termine un consumo problemático. Pero, ¿qué pasa cuando uno ya está consumiendo drogas de manera frecuente? Entonces eso le va a traer como consecuencia una serie de variables que mencionábamos, como puede ser que empiece a tener pues un menor rendimiento académico, empiece a tener dificultades a nivel cognitivo, a nivel socioemocional,
Si tiene, si a eso se asocia a otra, de repente empieza a asociarse a conflictos propios en las relaciones familiares, porque ya se siente como que él quiere hacer lo que, digamos, le parezca, porque también la omnipotencia decíamos que era una característica de esta etapa. Entonces, si antes la comunicación, por lo que se veía, era pues no era eficaz, pues ahora mucho más, ¿no? Bajo el consumo de drogas. Entonces, al final, pues esa es la idea, ¿no? Que estos consecuentes son consecuencia ya de la problemática, cuando uno ya tiene la problemática, ¿no? O presenta la problemática. Eso es básicamente la diferencia. Entonces, que ustedes coloquen en este lado, planteen esta parte inferior todas esas variables que ustedes ven que antecede o que va a poner en riesgo a alguien para que termine consumiendo drogas. Y ya en esta parte de los consecuentes, básicamente se plasman esas variables que vienen siendo consecuencias de las problemáticas, ¿no? Ese es un aspecto importante que lo tomen en cuenta al momento de construir sus organizadores visuales. Bueno, esto les decía que era como la construcción de una problemática, que podían ustedes considerar otras variables, sí, pero nosotros la idea es que ustedes para su desarrollo de tema de estudio van a centrarse en esas variables, en esos constructos psicológicos, como por ejemplo la baja percepción de riesgo, los estilos parentales, la violencia familiar, el bullying, las actitudes favorables hacia el consumo de drogas, solución de problemas, ¿no? Esas son variables psicológicas. Luego vamos a ver a qué se llaman constructos psicológicos, pero es un poco la idea es que ustedes tomen en cuenta eso. Y les decía por qué es que no tomábamos en cuenta como constructo psicológico, por ejemplo, las menores oportunidades laborales, porque no vamos a poder estudiar un fenómeno psicológico, sino eso viene a ser una consecuencia de algunas otras variables psicológicas relacionadas, ¿no? El ausentismo o deserción escolar, yo no la voy a estudiar como un fenómeno psicológico. Puedo considerar dentro de mi estudio, por ejemplo, si el estudiante, o mejor dicho, si el adolescente ha abandonado los estudios, bueno, en qué año lo abandonó. Eso sí puedo consignarlo como parte de una variable secundaria, pero no es la variable o constructo psicológico. No, no es como un dato que yo puedo considerar dentro de mi estudio para ver si para estudiar con mayor profundidad un poco cómo esta persona ha empezado a consumir drogas, ¿no? ¿Qué características tiene? Me ayuda a caracterizar el perfil de la persona que consume drogas, sí, pero no se estudia como una variable psicológica. Los constructos, las variables psicológicas son las que van a tratar de explicar este fenómeno desde el ámbito psicológico, ¿no? El consumo de drogas pues se puede estudiar desde otros campos, desde el campo sociológico, antropológico, sí, pero nosotros lo vamos a estudiar bajo el campo de investigación psicológica. Entonces nos vamos a centrar en el estudio de esas variables o constructos psicológicos, como puede ser, por ejemplo, esas variables del ámbito familiar, como violencia familiar, como los estilos parentales, o a nivel individual hay otras variables como las habilidades psicosociales, entre otras, ¿no? Entonces eso es algo que quería resaltar y que me parece importante tomar en cuenta. Lo vamos a ir desarrollando, vamos a ir dándole vueltas, pero quiero que se queden hasta ahí con eso. Posibles preguntas de investigación en cuanto a la investigación psicológica, pues son las que van a dar cuenta de esas variables psicológicas, esos constructos psicológicos. Por ejemplo, yo había sombreado en la anterior diapositiva la baja percepción de riesgo. En relación a esa variable, yo puedo plantear la siguiente pregunta de investigación. ¿Cómo es la percepción de riesgo en adolescentes que consumen drogas legales e ilegales? Puedo plantear una pregunta de investigación de esta manera, solo centrándome en un constructo psicológico. En la segunda
yo ya aludo a dos constructos psicológicos. Por ejemplo, puedo plantearme la pregunta de si existe asociación entre los estilos parentales, o sea, los estilos de crianza de los padres, y la autoeficacia en adolescentes de secundaria que presentan un consumo problemático de alcohol. Es decir, yo quiero estudiar la asociación de estas dos variables, una que tiene que ver más con el ámbito familiar y otra con el ámbito más individual, en una población de adolescentes de secundaria que presentan consumo problemático de alcohol. Yo quiero centrarme solo en aquellos que tienen consumo problemático de alcohol. Esta es otra pregunta de investigación. Y la tercera, la que tiene que ver, por ejemplo, si existe una asociación entre la violencia familiar y las habilidades de resolución de problemas en adolescentes que consumen marihuana y viven en comunidades donde hay disponibilidad de drogas. En este caso, pues ya trato de estudiar una variable que pertenece al ámbito familiar, otra que tiene que ver con el ámbito más individual, pero acá ya implicando un poco al contexto de la comunidad, ¿no? No necesariamente ustedes la tienen que plantear de esta manera como diciendo, bueno, siempre tengo que tomar bueno, no necesariamente pueden quedarse solo con una de ellas en una población específica, pero son como modelos para que ustedes los tomen en cuenta para que vean cómo a nivel individual puedes tener una variable que trate de explicar, ¿no? Por qué el adolescente empieza a consumir alcohol, pero también obviamente no todo lo determina lo individual, sabemos que vivimos en un contexto. Entonces, por eso es que también consideramos la variable contextual, pero del nivel familiar, sabiendo esto porque cuando vimos al principio, estuvimos leyendo un poco sobre la problemática, veíamos que nos hablaban cómo las variables relacionadas, sobre todo al ámbito familiar, influían mucho en el consumo de drogas, ¿no? Por eso era que importante considerarlas también dentro de las preguntas de investigación. Y en este ámbito también es importante considerar a las variables comunitarias, a las variables relacionales, ¿no? Es decir, la relación con pares y todos esos aspectos. Pero bueno, esto son para que ustedes tomen ejemplos para sus posibles preguntas de investigación tras haber formado su organizador visual. Y acá están las referencias en relación a las fuentes que van a sustentar todo este organizador de antecedentes y consecuentes. Es importante que existen las fuentes. Ahora tenemos, van a trabajar ustedes, ¿no? Acá tenemos una noticia, una segunda noticia sobre la discapacidad en Perú, ¿no? ¿Cómo es la situación de estas personas que tienen discapacidad en nuestro contexto? Pues acá hay algunos indicadores en donde se dice que hay, por ejemplo, según el censo del 2017, en el Perú existen un 10.4% de la población total presenta discapacidad, es decir, no es poca cosa. Y queremos saber cómo ellos, pues, hacen para poder tener que trabajar, estudiar y cómo ver si la sociedad les brinda las facilidades o no. Entonces, acá respecto a eso nos dicen, pues, ¿no? ¿Qué tipos de discapacidad se encuentran en el Perú? Hay diferentes tipos de discapacidad. Y ver cómo, por ejemplo, que el 4,2% del total presenta dificultades para emprender o entender, ¿no? Esto en cuanto a la discapacidad intelectual. Eh, Esto es solamente algunos indicadores de la problemática. Y en la siguiente ustedes van a tener pues también algunos otros indicadores a qué se denomina la persona con discapacidad. Y bueno, los voy a dejar para que ustedes puedan ahora darse un tiempo para pensar en qué variables estarían relacionadas a la discapacidad, sabiendo que ésta se inscribe bajo la problemática de inclusión y exclusión social. Va a haber características individuales y contextuales, ¿no? Entonces, reflexionen un poco sobre esas variables y como dice acá nuestro amigo, ahora les toca a ustedes y traten de elaborar este organizador de antecedentes y consecuentes.
y ahí vamos a retomar en la cuarta parte de la clase. Gracias.